esta clase vamos a hacer una introducción a la estadística. Vamos a mencionar conceptos muy básicos, que son los más importantes. Definitivamente son conceptos muy grandes. Ustedes no pueden dejar de saber. La forma en que está grabada esta clase les permite a ustedes detener la diapositiva en el momento que fuera, volver a una diapositiva previa o volver a escuchar la diapositiva que han detenido, como para que ustedes puedan comprender primero para poderlo luego recordar. Una vez comprendido, que es el primer propósito, el segundo es, esto ya va a depender de ustedes, que lo recuerden. La narración de cada diapositiva es lenta, de modo que buscamos con esto facilitar la comprensión de aquello que estamos mencionando. Ustedes tienen que observar atentamente la diapositiva, lo que está escrito en cada una y los gráficos que se muestran. Observar atentamente eso mientras escuchen el audio. La estadística se usa para poder obtener conclusiones a partir de datos que nosotros obtenemos en una determinada muestra. La muestra pueden ser los individuos en general o pueden tener una determinada característica. Tener un rango de edad, por ejemplo, entre 30 y 40 años. O ser todos deportistas. O ser todos deportistas que además tengan entre 30 y 40 años. O ser pacientes que sufrieron un infarto de miocardio. Y las variables que analizamos pueden ser numéricas, a esas les llamamos también cuantitativas. Por ejemplo, puede ser edad de los pacientes. Por ejemplo, pacientes, la muestra es, tuvieron un infarto, bueno, esa es la muestra. ¿Qué edad tenían? Esa es la variable cuantitativa analizada. O por ejemplo, pacientes que tienen una característica común, son todos enfermos, obesos, y queremos analizar sus valores de glucemia. O pueden ser pacientes en un determinado rango de edad, entre 40 y 50 años, u otro rango, y queremos evaluar cuántas consultas médicas hacen. O pacientes que hacen una dieta vegetariana, esa es la muestra, y queremos analizar, esa es la variable cuantitativa analizada, su peso, el peso corporal. O pueden ser variables cualitativas, o sea, no numéricas. Por ejemplo, el paciente tiene hipercolesterolemia, es cualitativo, ¿la tiene o no la tiene? Y por eso estudiamos si esos pacientes con o sin colesterol alto se infartan o no se infartan. También estamos evaluando variables cualitativas. Vamos a estudiar nada más que las variables
cuantitativas. Por ejemplo, hemos tomado una población que nosotros decimos, bueno, tienen que ser todos varones y tener entre 30 y 40 años y además no saberse diabéticos, que nunca les hayan diagnosticado diabetes. Esa es la población. Y queremos evaluar qué glucemias tienen. Entonces, ahí vemos una gráfica. En la abscisa se lista el valor cuantitativo obtenido en la población que nosotros hemos seleccionado para nuestro estudio. En la abscisa X. Y en la ordenada, cuántas veces se repite cada valor observado en esa población o muestra seleccionada. Vemos que hay una distribución en X, valores de glucemia, en la que hacia la izquierda, los valores son relativamente bajos, pongamos que sean normales, relativamente bajos dentro de la normalidad, pero que van aumentando hasta llegar a un registro de valores que se dan con máxima frecuencia. Eso puede ser el promedio de todos los valores de nuestra población, de todos los valores de glucemia en nuestra población. Luego los valores disminuyen, entonces los vamos inscribiendo a la derecha de el promedio de todos los valores, pero la distribución de los valores que están a la izquierda, eso significa menores, que el promedio, que corresponde al pico del gráfico, y los valores que están a la derecha del promedio, se distribuyen simétricamente. Decimos entonces que esas variables numéricas tienen una distribución normal en la población que hemos seleccionado. En esta diapositiva vemos las variables cuantitativas, pero podemos observar que la distribución de esas variables del dato cuantitativo es totalmente asimétrica. O sea, cuando partimos de un punto cercano a donde nacen tanto la ordenada como la abscisa, hacia la derecha vemos que el evento que estamos estudiando ocurre a frecuencias que alcanzan su valor pico rápidamente y que luego descienden lentamente. Podría ser el caso de una muestra que corresponda a nuestra población, la muestra que seleccionamos, individuos que mueren en las rutas argentinas por accidente de tránsito. Y lo que estamos estudiando es la variable cuantitativa edad que tenían esos pacientes. La variable cuantitativa está listada o se lista en la abscisa sobre X. Y la frecuencia con la que se da esa variable cuantitativa, que es la edad, la frecuencia con la que se da esa variable está listada en la ordenada. Y vemos que de todo el rango de edad máxima y mínima, mínima y máxima que tienen los pacientes que fallecieron por accidente de tránsito en las rutas argentinas, hay un claro pico que ocurre a edades relativamente tempranas de la vida, donde está el pico
de nuestra curva de edades con respecto a distribución de las edades con respecto a nuestra población, o sea, en nuestra población, es decir, la población de gente que muere en las rutas argentinas por accidentes de tránsito. O sea, claramente los pacientes dentro de todo el rango etario, pacientes más jóvenes que el promedio, son los que nos marcan ahí el pico de muertos por accidente de tránsito. Y a partir de esa edad, que puede ser 25 años, será que más frecuentemente es a donde se registran gente muerta por accidente de tránsito en las rutas argentinas, a partir de ahí las edades van disminuyendo lentamente. La distribución es claramente asimétrica. Eso es lo que nosotros hemos recogido como dato cuantitativo. Edad en la abscissa en nuestra población, que corresponde a muertos por accidente de tránsito en las rutas argentinas. Esos son los hechos. Después nosotros podemos hacer la interpretación que nos parezca correcta. Podemos decir, claro, se ve que los pacientes más jóvenes andan más rápido a velocidades muy superiores y esos son los que más mueren por accidente, o podemos hacer la interpretación que nos parezca correcta. Pero el hecho es el que vemos. Ahora nos referimos a la medida cuantitativa de tendencia central. Existen fundamentalmente dos, hay otra más, pero vamos a mencionar las más importantes. Una medida de tendencia central de nuestros valores cuantitativos puede ser la media. ¿Qué es la media? La media, que se expresa con el símbolo que hemos puesto en fondo blanco y entre paréntesis, la media es la variable que resulta de sumar cada una de las variables cuantitativas que tenemos en nuestra población y dividirla por el número de variables que estamos sumando, es decir, por el número de casos. Eso es entonces el promedio de todas las variables cuantitativas. La mediana, en cambio, es el valor cuantitativo que me separa igual número de casos mayores que su valor y menores que su valor. Vemos una distribución simétrica en la gráfica de abajo a la izquierda. Distribución simétrica de datos cuantitativos. Los datos cuantitativos están expresados en la abscissa, en X. Y la frecuencia con la que ocurren están expresados en la ordenada, Y. En este caso, el promedio o media y la mediana van a ser muy similares, si no iguales. Si no son iguales, van a ser muy similares, cuando la distribución es normal o simétrica, a uno y otro lado del valor central. Ahora nos vamos al gráfico de abajo y de la derecha. Y ahí vemos claramente una distribución asimétrica de nuestros datos cuantitativos que están listados en la abscissa, en X, y que se van dando cada uno con una frecuencia que corresponde a la frecuencia que está en la ordenada. Y en este caso, si elegimos la media, no va a coincidir para nada con el pico, sino que va a ser otra medida. Entonces acá, donde la distribución es asimétrica,
elegimos la mediana. Agregamos entonces que la otra medida que podría usarse como medida de tendencia central es el modo. El modo simplemente es como la moda, es el valor que más se repite. Pero los que usamos son o la media o la mediana. En distribuciones normales o simétricas elegimos la media. Y en distribuciones asimétricas elegimos la mediana. El modo por lo general no es algo que se utilice. Como medidas de dispersión, es decir, valores menores o mayores que la media, utilizamos dos: la varianza y el desvío estándar. Los hay otros, pero los más utilizados son la varianza y el desvío estándar. ¿Cómo calculamos la varianza? La varianza, que ahí vemos representado por ese símbolo que se parece a un 6, no es exactamente eso. Es el símbolo que ustedes ven en la fórmula de la varianza a la izquierda, antes de comenzar la descripción de cómo se calcula. Vemos que tiene un suprafijo 2, o sea, como si estuviera elevado al cuadrado. Bueno, eso es la varianza. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como la sumatoria. ¿La sumatoria de qué? La sumatoria de cada valor cuantitativo menos la media. Y esa diferencia elevada al cuadrado. De modo que aunque sea la variable cuantitativa menos la media, un valor negativo, al elevarlo al cuadrado se transforma en un valor mayor y siempre positivo. Se van sumando todos esos, cada valor menos la media al cuadrado, para todos los valores cuantitativos, y toda esa suma se divide por el número de variables a la que se le resta el número 1. Nos da un número que en cifras absolutas es alto. El desvío estándar, que ahí está representado con la letra DS, desvío estándar, se obtiene de calcular la raíz cuadrada de la varianza y corresponde a un número que en valores absolutos es notablemente menor que el que corresponde a la varianza. En esta diapositiva vemos los datos cuantitativos de una variable dispuestos simétricamente a la izquierda y a la derecha de la media, siendo la media entonces, como ya habíamos explicado, el promedio de todos los datos cuantitativos que hemos recogido de nuestra población. El rango de datos que tiene un valor que va de la media menos un desvío estándar hasta la media más un desvío estándar me abarca el 68% de los datos cuantitativos que extraigo de la población que estoy estudiando. Entre el rango que va desde la media a 2 desvíos estándar, en más o en menos, media menos 2 desvíos estándar, hasta media más 2 desvíos estándar, entre esos dos valores abarco el 95% de los datos cuantitativos. Y en el rango que va desde la media menos 3 desvíos estándar como valor hasta la media más 3 desvíos estándar, ahí se ubican el 99% de los datos con los cuales he armado esta curva simétrica o con disposición normal, disposición de los datos cuantitativos de la media hacia la izquierda y de la media hacia la derecha.
De modo que toda vez que el rango de datos esté entre la media más o menos un desvío estándar, ahí están abarcados el 68% de la población. Entre la media más o menos dos desvíos estándar, están ubicados el 95% de los datos cuantitativos que he extraído de la población que estoy estudiando. Y entre la media más o menos tres desvíos estándar de los datos cuantitativos, estoy abarcando el 99% de los datos cuantitativos que hemos extraído de la población que estamos estudiando. Si nos dan un determinado valor, nosotros podemos ubicarlo en la curva y saber cuánto se aleja de la media. En realidad hay métodos que lo calculan con mucha exactitud, pero nosotros acá tenemos el conocimiento conceptual, la noción conceptual de que lo podemos ubicar entre la media y un desvío estándar, entre la media y dos desvíos estándar, entre la media y tres desvíos estándar, en la medida en que lo podamos ubicar más alejado de la media, bueno, más se aleja la posibilidad de que pertenezca a nuestra población.